A ver, empecemos con una pregunta que, bueno, parece simple. ¿Existe algo como una orientación sexual correcta? Uf, qué buena pregunta para empezar. Y si existe, ¿quién lo decide? ¿Es un tema para un biólogo, para un filósofo? ¿Para quién? Es una de esas preguntas que, sí, en la superficie parecen sencillas, pero Pero te pones a rascar un poquito y se vuelve increíblemente complejo. totalmente. Hoy vamos a sumergirnos en un material que aborda esto de frente. Es un texto de Hernando Bernal. ¿Qué propone una perspectiva, digámoslo, bastante retadora? Sí, muy retadora. Choca de lleno con muchas ideas que damos por sentadas sobre nuestra propia naturaleza, ¿no? Definitivamente. Nuestra misión hoy es, bueno, tratar de desentrañar este argumento. Un argumento que pone en jaque la idea de que somos simples animales guiados por un programa genético. Claro, el texto nos plantea como un choque de trenes conceptual. Exacto. Por un lado, la biología buscando ese manual de instrucciones en el ADN. Y por otro lado, el psicoanálisis, que llega y dice, un momento. Desde que empezamos a hablar, las reglas del juego cambiaron por completo. Bueno, vamos a desglosar esto. Vamos a ello. El punto de partida del texto es una idea que a primera vista, la verdad, suena muy lógica. Sí, es casi intuitiva. Nos dice que a menudo la ciencia nos mira como si fuéramos, pues, una especie zoológica más. Y si somos animales, Entonces deberíamos tener un programa genético, una configuración de fábrica, por así decirlo. claro, que dicte cuál es la conducta sexual correcta para la supervivencia. ¿No te parece que es una idea súper extendida? Totalmente, sí. Es el sentido común. Uno piensa en la naturaleza y ve patrones, ¿no? El león con la leona, el pavo real y su cortejo. Parece que todo sigue un guión. Exacto. El problema, y aquí es donde Bernal lanza su primera crítica fuerte, es cuando pasamos de observar un patrón a calificarlo de correcto. Ah, ok. El texto es muy tajante en esto. Llamar correcta a una orientación sexual no es una conclusión científica, ¿Sino qué es? es un juicio moral, una valoración que se disfraza de dato biológico. O sea, es un prejuicio. Es un prejuicio que se apoya en una hipótesis, y recalco mucho lo de hipótesis, de que debe existir un único programa genético para la sexualidad. Y que todo lo que se sale de ahí, pues, está equivocado por definición. Exactamente. Entiendo. Entonces, la crítica no es a la genética en sí misma. No, para nada. Es a usarla como una especie de martillo para clavar etiquetas morales de correcto o incorrecto. Justo. Es una distinción sutil, pero que es el núcleo de todo el argumento. Es la diferencia entre describir y prescribir. Precisamente, la ciencia puede describir mecanismos, pero, según esta perspectiva, no le corresponde prescribir conductas. Claro. Y para acentuar esa diferencia, el texto introduce al psicoanálisis. Señala que este campo, a diferencia, por ejemplo, de la religión, se abstiene de emitir esos juicios. No le interesa lo bueno o lo malo. No. Su objetivo es otro. Es intentar entender la estructura del deseo humano, que, como vamos a ver, no sigue para nada las mismas reglas que el comportamiento animal. Y es justo ahí donde la cosa se pone fascinante, porque el texto introduce un concepto que es la bisagra de todo, la idea de que el ser humano está desnaturalizado. Sí, esa palabra es muy potente. La verdad, la primera vez que uno la lee suena fuerte. Suena a que estamos rotos o a que perdimos algo valioso. El autor lo plantea como algo negativo. Esa es una excelente pregunta porque la palabra engaña y no lo plantea como algo negativo en absoluto. Entonces, ¿qué significa? Desnaturalizado no significa defectuoso. Significa que nuestra naturaleza fue fundamentalmente alterada por algo que no existe igual en ninguna otra especie, El lenguaje. el lenguaje. La idea central es que desde que vivimos inmersos en un mundo de símbolos, de palabras, de cultura, nuestro medio ambiente dejó de ser la naturaleza pura. Nuestro verdadero ecosistema es la estructura simbólica del lenguaje. Esa es la idea. A ver si lo entiendo con un ejemplo. Pensemos en el hambre. El instinto es la necesidad biológica de comer para sobrevivir. Ok. Sí, correcto. Pero los humanos no nos quedamos ahí. Tenemos la gastronomía, rituales, platos que nos recuerdan a la infancia, prohibiciones religiosas. Claro. El lenguaje y la cultura convierten esa necesidad básica en algo infinitamente más complejo. Esa es una analogía perfecta. Has dado en el clavo. El lenguaje toma una base biológica y la transforma por completo.
Ok. Lo que Bernal propone, siguiendo al psicoanálisis, es que con la sexualidad esta transformación fue tan radical, tan profunda, que no solo la adornó o la complicó, ¿Sino qué? la borró. Borró el programa original por completo. Nuestra biología sigue ahí, claro. Tenemos cuerpos, hormonas, pero ya no es la que da las órdenes de forma directa. Y de todas las áreas es en la sexualidad donde esta ruptura se vuelve más estridente. Exacto. Y la consecuencia más directa de esta desnaturalización es la pérdida de los instintos. La palabra instinto es una que usamos muy a la ligera, pero el texto nos pide ser muy, muy precisos. Sí, es clave esa precisión. Y para ilustrar qué significa haberlo perdido, da un ejemplo que a mí me pareció demoledor de tan simple que es. El de los mamíferos. Sí, describe cómo funciona en la mayoría de ellos. El macho no se interesa por la hembra en cualquier momento. Se activa por un estímulo muy específico. Casi siempre un olor, una feromona. Exacto, que la hembra emite solo cuando es fértil. Y es una respuesta automática, programada. Estímulo A provoca conducta B. No hay elección, no hay fantasía, no hay historia personal. Es un mecanismo ciego y perfecto para su fin, la reproducción. No falla. Y ahora el contraste con nosotros. Ahora, pon eso en contraste con la conducta humana. El texto lo dice con una frase lapidaria. No. No se observa a los hombres perseguir a las mujeres cuando éstas están en su periodo de fertilidad. Es que es así de simple. Si tuviéramos un instinto sexual como el de un ciervo, la ovulación femenina sería el desencadenante más poderoso e irresistible del mundo. Y sencillamente no lo es. No lo es. Nuestra sexualidad no está sincronizada de esa manera con la reproducción. Y ese simple hecho, que pasamos por alto todos los días, es la prueba más contundente de que algo fundamental cambió en nosotros. Ok, esto me queda clarísimo. No hay un programa automático que se dispare con una señal química. Perdimos el instinto. Pero entonces, ¿qué queda en su lugar? Claro. Porque es evidente que hay una fuerza, una energía que nos mueve. Si no es instinto, ¿qué es? Esa es la pregunta del millón. Y en ese vacío que deja la ausencia del instinto, el psicoanálisis, según lo presenta Bernal, Coloca un concepto diferente. exacto, la pulsión sexual. Y es crucial no confundirlos. La pulsión no es un instinto más débil o más sofisticado. Es otra cosa. Surge porque ya no hay instinto. Surge precisamente por eso. No es un programa biológico con un objeto predefinido, como la hembra de la especie, y un objetivo claro, la reproducción. Es una fuerza mucho más plástica, más errática. ¿Plástica? Me cuesta un poco visualizarlo. Si el instinto es como un GPS con una ruta predefinida que te dice gira a la derecha ante una feromona, Sí, buena analogía. la pulsión sería ¿Qué? un motor sin volante. ¿Cómo sabe a dónde ir? Un motor sin volante es una metáfora increíblemente buena. La pulsión es esa energía base, ese empuje. Pero el volante y el mapa, No vienen de la biología. Vienen de nuestra historia personal, de nuestras experiencias, de las palabras que escuchamos, de las fantasías que construimos. claro. La pulsión se adhiere a objetos, a partes del cuerpo, a ideas, que por alguna razón biográfica se vuelven importantes para nosotros. Por eso es tan variable de una persona a otra. Justo. El instinto es universal para una especie. La pulsión y sus caminos son radicalmente singulares, pertenecen a la historia de cada individuo. Es una fuerza moldeada por la cultura y por la vida de cada quien. De acuerdo. Creo que ahora entiendo mucho mejor la diferencia. El instinto es un destino fijo. La pulsión es un viaje sin mapa. Muy bien resumido. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo se conecta todo esto con la idea de una orientación sexual correcta? Bueno, Si tenemos esta pulsión tan moldeable, ¿qué nos dice eso? nos lleva directamente al argumento final del texto, que funciona casi como una prueba lógica por contradicción. A ver, el autor dice, vale, aceptemos por un momento la premisa contraria. Supongamos que es verdad que nuestro material genético contiene las instrucciones para una única orientación sexual correcta. ¿Ok? Un programa que se activa solo. Exacto. Si eso fuera cierto, si el programa fuera tan claro y tan potente, ¿qué deberíamos observar en el mundo? Pues que todo mundo seguiría ese programa, no habría variaciones. O serían anomalías rarísimas, ¿no? Errores de lectura del código. Claro. Exactamente.
Si el guión genético fuera tan determinante, lógicamente las desviaciones no deberían existir, o serían rarezas estadísticas. Y aquí es donde el texto pone las cartas sobre la mesa. ¿Sí? Y menciona los fenómenos que observamos en la realidad. La homosexualidad, el fetichismo, la pedofilia y otras prácticas que agrupa como perversiones sexuales. Ahora, y esto es muy importante, hay que aclarar el uso que el autor hace de estos ejemplos. Sí, porque agrupar todo eso puede sonar alarmante o como si se estuviera equiparando todo. Claro, es una preocupación legítima. Pero es clave entender que Bernal usa el término perversión en un sentido técnico psicoanalítico. ¿Qué significa en ese contexto? Significa una desviación respecto a la meta puramente reproductiva. No lo usa en el sentido de un juicio moral peyorativo que le damos hoy. O sea, no los está presentando para juzgarlos. Para nada. Ni para decir que son todos iguales. Los usa como evidencia empírica. Entiendo. El punto del autor es que la simple existencia de esta enorme diversidad de destinos para la pulsión sexual, desde los socialmente aceptados hasta los que son tabú o delito. Contradice de forma aplastante la idea de un único camino programado. Exacto. La variedad misma es la prueba de que no operamos con un instinto, sino con una pulsión. Entonces, la diversidad no es la excepción que confirma la regla, ¿No? sino la prueba de que la regla no existe. Es un cambio de perspectiva total. Es un giro de 180 grados. No se trata de encontrar el programa normal y luego explicar las desviaciones. Sino de entender que la desviación, la variabilidad, es la norma fundamental de la sexualidad humana. Has capturado la esencia del argumento. Y esto en el fondo es un poco vertiginoso, ¿no? Sí, bastante. Implica que no hay un puerto seguro natural al que volver. No hay una configuración de fábrica. Estamos, en cierto modo, librados a nuestra propia creatividad, a nuestra historia, para construir ese aspecto de nuestra vida. Es una conclusión que puede generar tanta angustia como liberación. Totalmente. Bien, hagamos una recapitulación para que todo quede claro. Hemos recorrido un camino que partió de una pregunta sobre la sexualidad correcta. Sí, El texto de Hernando Bernal nos ha llevado a cuestionar la idea de que estamos genéticamente programados. La propuesta central es que el lenguaje nos desnaturalizó. nos separó del instinto animal. Y en el vacío que dejó esa pérdida, surgió algo distinto. La pulsión sexual. Una fuerza plástica, sin un guión fijo. Que, por su propia naturaleza, da lugar a la inmensa diversidad de expresiones que vemos en el mundo. Y esto plantea una pregunta importante para quien nos escucha. A ver, Si aceptamos esta perspectiva, aunque sea solo como un ejercicio mental, ¿qué implicaciones tiene? claro, Dejar de ver la sexualidad como un programa biológico que puede funcionar bien o mal, y empezar a verla como algo intrínsecamente ligado a nuestra condición de seres que hablan, que tienen una historia. que vivimos en una cultura. Cambia por completo el marco desde el cual pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Quizás nos invita a una mayor curiosidad y a un menor juicio. Y para dejar una última idea en el aire, una reflexión que se desprende de toda esta lógica. ¿Me gusta? Si el lenguaje es tan poderoso que puede reescribir algo tan fundamental como el impulso sexual, ¿de qué otras maneras nuestra capacidad para crear símbolos, para vivir en un mundo de significados, transforma otras áreas que a menudo consideramos puramente naturales? Como la agresión, el cuidado de las crías. Exacto, la relación con la muerte. Quizás la desnaturalización es mucho más extensa de lo que imaginamos.